Hola, gracias por acompañarnos y bienvenidos a un año más de Entre Culturas, Diálogos junto al Río. La programación virtual de Más Contigo del Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana, que desde el 2015 trabaja en la provincia de Orellana en el rescate del patrimonio arqueológico amazónico y en el fomento de espacios de encuentro y aprendizaje a través de las artes y la cultura. A propósito del Día de la Amazonía, celebrado cada 12 de febrero, empezamos este año 2021 con un tema muy especial, los primeros años del Coca, hablando sobre las memorias y vivencias de uno de los pioneros soñadores y morador del Coca, con el objetivo de dar a conocer el proceso y trabajo de quienes forjaron la historia de esta ciudad amazónica e intercultural, donde vivimos personas de diferentes culturas y partes del Ecuador. Por lo tanto, saludamos a Melinton Ernesto Rodríguez Salazar, abogado, normalista urbano, profesor primario, estudios en psicología evolutiva y pedagogía, ciudadano orellanense con 73 años, radicado en el Coca. Fue director de la Escuela Presidente Tamayo, supervisor provincial de educación, director provincial de educación, gerente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. También se desempeñó como concejal del Cantón de Orellana, presidente del ilustre municipio de Orellana, presidente de la UNE de Orellana y presidente del Colegio de Abogados. Bienvenido, don Melinton. Los años pasan y la memoria conserva recuerdos de esos sitios especiales. Los moradores, los habitantes que han llegado estos últimos años desconocen ese Coca antiguo. ¿Podría usted describirnos cómo recuerda la ciudad en sus primeros años? Sí, buenos días a todos. Gracias por hacer nuevamente rememorar estos momentos que pasaron en aquella época. Saludarle a usted, a todo su grupo, por este programa que ustedes tienen para celebrar el Día de nuestra Amazonía. En lo referente a eso, como les recuerdo que una vez que se dio la guerra de 1941, en donde el Perú se llevó la mayor parte de la selva más preciosa que tenía el Ecuador, o sea, desde ahí no tenemos acceso al Amazonas, porque en esa época nuestro Ecuador iba hasta la ciudad de Iquitos. Entonces, mire, la gente, por el temor de los bombardeos, todas las familias se escondieron en la cabecera de los ríos, de las quebradas, y pasado, una vez que se firmó el protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, regresaron a sus fincas en la ribera, se reunieron para 1945, ya tenían formado la Unión de Ribereños y ellos propusieron crear una población para tener una sede en donde tengan autoridades y se pueda desarrollar mejor esta región. Y es así que se reunieron y en la finca de doña Margarita Ron de Sáenz, al otro lado del río Coca, y ahí formaron la población, la primera población de Puerto Francisco de Orellana, que consistía en unas 10 hectáreas, en donde hicieron una plaza cívica, hicieron la iglesia, hicieron la escuela Presidente Tamayo, que se llamó en esa época, un altar patrio, un muelle. La misión Josefina puso una misionera, y bueno, y se formó todas las autoridades, y entre ellos pues la casa que teníamos ahí, mi papá, que se llamaba don Ernesto Rodríguez Panduro, y mi madre, doña Francisca Salazar, que vivimos en esa primera población de Puerto Francisco de Orellana. Para 1953, esta población ya tenía una pista de aterrizaje, a donde llegaban los aviones del capitán Gonzalo Roales, que era de la compañía Tao, que venía de la Shell. Y también recuerdo que alguna vez de pequeño le vi al doctor José María Velasco Ibarra, que vino a visitar el Coca en esa época, y más o menos entre los años 55 y 56
las crecientes del río Coca comenzaron a llevarse la población y las casas caían con las crecientes, de tal manera que para el año 56 ya no había una sola casa. Todito se había llevado el río y la gente se fue a vivir en la ribera y en otras partes. Entonces, después, ese es la primera población que recuerdo. Como digo, ya hice mis primeros años de estudio, que era la preparatoria, que antes había la preparatoria. Ahora ahí creo que, bueno, no sé cómo se llama ahora, pero en todo caso, después de pasar esos 2 años, para 1958, recién comenzó la cuestión de la creación de la nueva población de Francisco de Orellana en el sitio donde estamos ahora, que hemos seguido en esta situación, pero eso ya es otra historia de otro tiempo. Como usted nos comenta, han habido muchos cambios, también son transformaciones. En las ciudades las transformaciones son demasiado aceleradas que afectan nuestro modo de ser y estar. ¿Cuál cree usted que ha sido un principal cambio de estas transformaciones? Sí, en lo referente a eso, como usted comprenderá, vinieron familias de diferentes partes de la patria. Yo recuerdo 2 oleadas de familias. Una de las primeras que vinieron aquí fue unas 40 familias manavitas, que casi todos los niños que eran mayores también entraron a la escuela Presidente Tamayo. Entonces la manera de expresarse era diferente a la nuestra. Por decirle, había anécdotas de aquella época, niñitos chiquititos me decían: Eño, me quiere chupar la sangre, decía, por decir. Entonces yo no la entendía. Entonces, pero era el modo de ellos, porque venían del campo, de allá también, una y otra, y venían con otro tipo de costumbre. Por decir, aquí en ese tiempo todavía no había el comercio, y a ellos comenzaron a sacar, a vender carnes en palito, todo eso. Entonces es como la transformación de una nueva cultura, la cultura del comercio. Entonces en la educación también hubo transformación, y con eso también se transforma en la manera de vivir. Entonces, imagínense nosotros siendo una población tranquila, por acá ya comenzaron a ver también los problemas, ¿ya? Entonces, de los jóvenes, de todo, esa situación. Entonces nosotros tuvimos que, ¿cómo le manifiesto? Cambios de toda naturaleza en la manera de hablar, en el modo de comportarse, porque a lo mejor antes, por ejemplo, había un total respeto en la vecindad, en donde uno se llegaba saludando. Ellos, el saludo ya no era como el nuestro, que decíamos buenos días señorita, buenos días señor, buenos días. Ya simplemente era hola vecino, hola. Entonces esa situación también es un cambio cultural de la manera de expresarse, ¿no? Y entonces todas esas cosas ha habido, que estamos hablando en la parte social, sociocultural, y también en lo comercial. Y también podemos decir que estos cambios, también muchos llegan con nuevas ideas buenas para la transformación de las ciudades, pero asimismo también llegan personas con otro tipo de ideas que tratan de destruir lo que se ha hecho. Eso podría decirle, señorita Iris. Claro, como usted dice, ha habido cambios en el comercio, también se ha visto cambios en la niñez y en la juventud. En la actualidad, ¿usted qué nos puede comentar respecto a eso? Sí, ha habido totalmente hay cambios. Como usted conoce antes, en la niñez, nosotros, por ejemplo, nunca conocimos el celular.
Entonces nuestros juegos eran de otra naturaleza, el juego del gato, la rayuela, los trompos, bueno, todo ese tipo de juegos, de ahí cantando la pájara pinta, el lobo feroz, bueno, todas esas cosas que ahora creo que ya no saben, ya, por esa parte. Y por la otra parte, no había ni siquiera la máquina de escribir. Porque Claro. yo me acuerdo que nosotros comenzamos a escribir en una pizarra, como lo que tengo aquí, y con una parecido al centro que hay en una pila, con eso escribíamos. Entonces, y teníamos, bueno, se borraba. Luego vino la máquina de escribir y en el estudio también me acuerdo de esas máquinas pequeñas que llevábamos al colegio, la computadora. Bueno, o sea, una transformación total en el modo de ser de la niñez. También había, por ejemplo, a nosotros bastante nos hacían la lectura de muchos libros, la redacción, para de tal manera que ahí aprendían los niños o los jóvenes cuando llegaban a cierta edad, que es la transformación, usted conoce de la niñez, la pubertad, de la adolescencia. Entonces son cambios normales que pasan en el ser humano y llega un momento en que al joven le gusta la otra mujer, ¿no? Porque le ve bonita, todo eso, pero ahora se enamoran por el teléfono. En cambio antes le escribían las frases más bonitas porque leían y le hacían sentir bien, digo, a la chica, ¿no? A lo mejor con una flor. En cambio ahora simplemente es otra manera. Entonces mire el cambio que ha sufrido la niñez y la juventud y también en la cuestión de estudio, en la manera del respeto hacia los padres, porque con toda sinceridad se han perdido valores, valores familiares, valores cívicos. Usted ve, al menos con este tiempo de pandemia, por lo menos antes sí cantábamos el himno nacional, les enseñábamos canciones patrias, todo eso. Entonces la juventud prácticamente se ha olvidado y no teníamos pues las drogas, no había. Entonces la gente se dedicaba al deporte, había el respeto, ahí no había la violencia contra las mujeres, porque esta violencia contra las mujeres es reciente, digamos, porque ahí siempre le enseñábamos al niño en la escuela, en el hogar, a que respete a su hermanita, que respete a las niñas, en donde desde niño, si veíamos a una mujer, con tal que sea mujer, nos levantábamos si no había asiento y se le daba, pues que se siente la niña. Ahora no, simplemente puede ser cualquiera, así esté una ancianita, no le dan el puesto. Mire, entonces eso se llaman los cambios en la niñez, en la juventud, tienen otro tipo de visión y tenemos que cambiar totalmente la estructura de la educación para que esta educación sea centrada en valores, de tal manera que los valores jamás debemos perder en nuestra mentalidad. Claro, así es, como usted nos comenta. Son muchos cambios, estamos hablando de valores que muchos de los adolescentes, de los jóvenes los han ido dejando. Gracias. Modificando y cambiando nosotros el tema. Sabemos que vino el boom petrolero a nuestro país y muchas de las ciudades fueron afectadas, especialmente esta región, en procesos demográficos y sociales. ¿Cómo considera usted que repercutió este cambio a los habitantes de esta zona? Bueno, esto repercutió en todos los aspectos, señorita Erika. Primero, en la cuestión del ambiente. Mire, antes del petróleo, esto era una maravilla. Bueno, sigue siendo todavía, pero no como era hace más de 40 años, cuando las aguas del río Napo eran limpias. Ahí nos bañábamos, de ahí tomábamos el agua del río Coca, del río Napo o del río Payamino, ¿ya? Entonces, mire, ahora cree que
usted puede tomar el agua de allá, del río Coca, lo que sea, porque le puede hacer daño. Claro. Ya, entonces eso, vea, el ambiente. Usted veía, por ejemplo, al otro lado del río, de aquí del río, no podíamos pasar, porque ese era territorio de los guaraníes, de los aucas. Si usted se acercaba a la orilla, en una cosa, pues le podían lancear. Claro. Entonces no se acercaba, era esto nuestro territorio, bonito, aquí vivíamos, digo, y había una vez que recuerdo, nadaron creo que más de 2000 puercos del monte, los sajinos o digamos guanganas, y aquí pasaron. Esas son las maravillas de la naturaleza, primero que nos ha quitado este boom petrolero. Segundo, la situación de la contaminación. La contaminación, antes no nos enfermábamos, de tal manera que no había ni médicos. ¿Cómo hemos vivido esta zona sin médicos? Entonces, pero ahora no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasó con el petróleo? Si antes de que nazca usted aquí, las calles, los petroleros, para que no haya el polvo, le regaban con petróleo y ahí pisábamos nosotros. Y cuando llovía eso, ¿a dónde se va? A los ríos. Entonces contamina totalmente. Entonces todo eso ha sido la cuestión del boom petrolero, pero en dinero también algo. Yo me acuerdo que en el año 78 nuevamente llegué a la presidencia del municipio en mi administración hasta marzo de 1983. Y ahí esto también se iba, esta población se iba. Usted no tenía cómo planificar algo, porque ¿qué hacía? Agua potable no podía hacer, alcantarillado no podía hacer, electrificación no podía hacer. Entonces yo lo primero que me preocupé es de, apenas ingresé, hacer la defensa de este muro. Pero el dinero, eso costaba más o menos de 15 a 20 millones de sucres. Y el municipio tenía un presupuesto de 1 millón de sucres al año. Entonces, ¿cómo podía hacer eso? Me acuerdo la amistad con el ingeniero René Bucarán, que era el jefe de Texaco, en una reunión amigable, así como está con usted, después de ciertas actividades sociales, me dijo, mire, profesor, yo le veo a usted una persona sincera, quiero ayudarte. Te voy a dar $500,000 para que hagas tu sueño de la defensa de tu ciudad. Wow. Y al otro día firmamos el convenio. Yo no traje ese dinero acá a la cuenta del municipio, dije que Texaco, hicimos el muro de Gaviones. Hicimos la licitación y dimos trabajo a bastante gente, porque traían la piedra bola, traían de Armenia en las canoas llenecitas. Y aquí habían los jóvenes estudiantes, estaban esperando porque se ganaban por llenar en esas fundas de malla que había. Entonces, mire, todo eso se hizo y se defendió la ciudad y hasta ahora usted ve, como digo, ese muro, todito esto. Y mire por el otro lado cómo se queja la gente del Coca, que se está yendo, por el Payamino se está yendo. Hagan lo que se hizo, si hay ejemplos. Entonces, mire, eso es lo que el boom petrolero nos trajo. Por una parte también, ¿qué comenzó? Es que junto a esto, al progreso, también viene la delincuencia. Aquí no sabíamos nosotros de las palabras de los centros nocturnos, de cabaret, no habían esas cosas. Pero con el boom petrolero ya se instalaron cabaret aquí porque los petroleros necesitaban. Y en cada campamento había eso es clarísimo. Entonces, mire, y junto a ellos también los delincuentes. Entonces ya habían asaltos, ya habían violaciones, ya habían tantas cosas. O sea, junto al progreso también viene esto que es la parte negativa del progreso, que es la delincuencia. Entonces las drogas, todo eso. Entonces el boom petrolero prácticamente sí
nos ha beneficiado en algo, pero no en la magnitud que debía. Claro que a mí, por ejemplo, con eso yo pude hacer, inclusive aquí las primeras calles, hacer el primer sistema de agua potable, el primer sistema de alcantarillado, primer sistema de electrificación. Bueno, todo inicié, inclusive inicié las dos avenidas, la Alejandro Lavaca y la 9 de octubre, y la dejé construido hasta lo que ahora es la iglesia, por un lado por allá, y en ese tiempo me criticaban diciendo que por qué hago una avenida tan ancha de 24 metros, y nosotros le planificamos hasta salir a la interoceánica, que es lo que está ahorita. Entonces, mire, yo tenía una visión de 25 años que nos va a durar, pero me he quedado corto en esta situación. En todo caso, el boom petrolero, señorita Erika, nos ha traído buenas cosas y también malas cosas. Claro, como usted nos comenta, el boom petrolero nos trajo buenas cosas, a su vez también vinieron trabajadores de todas las zonas. Gracias. Nos dicen que aquí la ciudad es el resultado de integración de todas las ciudades del Ecuador, más los grupos originarios que ya estaban aquí en la zona. Desde su punto de vista, ¿cómo nos ha aportado esta particularidad? Sí, como yo le decía anteriormente, aquí tenemos barrios de personas que vinieron de Manabí, manabitas. Tenemos de Loja, lojanos. Tenemos de Esmeralda también, barrios grandes de Esmeraldas, de los bolivarenses. Y bueno, se extendieron por todos los sectores. Por ejemplo, por la parte de la vía Auca, casi la mayor parte son lojanos. Y hay unos pocos familias que en el 12, en el 26, en el 70, bueno, en algunas partes hay que están grupos de bolivarenses, ¿ya? Y todos los que han venido han sido gente trabajadora, que se han dedicado a la agricultura, a la ganadería, y especialmente, por ejemplo, los bolivarenses se establecieron en el sector de la Joya de los Hachas. El sector de la Joya de los Hachas es un lugar propicio para la agricultura porque todo lo que se siembra se cultiva. Entonces, esta de los grupos originarios les enseñaban a cultivar lo que sabían, lo que era de aquí, y los que vinieron de la sierra y de la costa les enseñaron. Entonces hubo un intercambio de aprendizaje en cuestión de la agricultura. Lo mismo en la cuestión del comercio, en la cuestión de, ya comenzó la situación de la carretera, porque las carreteras ya se hicieron con el boom petrolero, y entonces ahí también vinieron ya los primeros carros para el transporte, las llamadas, como es entonces todo eso, ya la gente iba de un lado para otro, ya la necesidad de viajar ya no era solamente la canoa y el caballo para ir a las diferentes comunidades, ahora ya había necesidad del carrito. Entonces, mire, también en ese aspecto se transformó, ya comenzaron los accidentes. Entonces, bueno, se unió un aprendizaje de los que venían con los grupos originarios. Entonces, y esto mejoró la situación de las ciudades, como digo, de esta población, y también crecen las necesidades. Claro. Porque, como le decía anteriormente, unos vienen con buenas intenciones de hacer mejoras y otros no. Entonces también comenzaron las invasiones. El municipio ya no podía controlar, simplemente habían grupos, formaban, invadían. Y entonces eso también retrasó bastante. Y no solamente invadían la parte urbana, también en la parte rural. Entonces vienen los conflictos con las personas originarias que vivían ahí, y eso para las autoridades ya viene a ser más conflictivo, como digo. Entonces tocaba organizar bien esta situación y también aprender a convivir en la diversidad.
Como usted nos comenta, estamos personas de diferentes ciudades del Ecuador, todo ha sido diverso, igual hemos podido también ese proceso de que la ciudad siga avanzando. Nos comentaba que usted estuvo en un proceso, estuvo en un cargo político. Cuéntenos alguna de sus experiencias, nos contaba la del río Napo, toda esa parte de tubos con los estudiantes. ¿Qué significó para usted ese proceso? Bueno, para mí esos procesos significaba primero una responsabilidad total, porque yo tenía que hacer bien las cosas. Si en la escuela, como director del plantel, les enseñaba valores, transparencia, entonces debía dar un ejemplo de un manejo económico transparente, de tal manera que ninguno de mis estudiantes ni padres de familia puedan decir algo que yo haga de deshonestidad en una administración pública. Entonces, en el año 69, usted sabe que se cantonizó, el 30 de abril. Yo fui uno de los miembros de ese comité de cantonización. Estuve en las primeras elecciones, gané las primeras elecciones aquí, y por eso fui en esa época, que estuvo pocos meses de presidente del municipio, y apenas comenzamos a operar este municipio con 25,000 sucres de aquella época. Estamos hablando como $1 de ahora. Y entonces, mire, con eso no se podía hacer muchas cosas. Entonces luego vino la dictadura militar. En la dictadura militar también me llamaron a que ejerza la presidencia del municipio, que así estuve un año. Y ahí se inauguró, aquí ya iba creciendo la ciudad, el Banco Nacional de Fomento, y desde ahí tenía la aspiración de poder hacer algo por la ciudad. Y los mismos padres de familia se organizaban y me propusieron para el año de 1978 nuevamente la administración, y esa sí ya fue una verdadera administración, porque conseguí recursos, se pudo hacer las obras. Yo tengo los recuerdos inclusive en Memorias del Comercio, cuando inauguramos el muro de Gaviones, cuando inauguramos muchas obras que son de vital importancia para la ciudad. Como le decía, también ejercí la presidencia de la UNE en tiempo de la dictadura, inclusive tenía orden de detención, porque nosotros luchábamos en las calles, no solo aquí, en Quito también. Y bueno, pasó eso, y hicimos todo lo que debíamos hacer en cuanto de obra y de infraestructura urbana, en la defensa de la ciudad. Inclusive allí yo contraté ya la primera radio municipal, inclusive hicimos pruebas de la radio municipal en esa época, que después vinieron los demás administraciones y le dejaron perder. Entonces todo eso ha llevado para que esta población se convierta en una ciudad, después del cantón en la provincia. Y nosotros, a mí, como digo, me da el gusto de mis hijos que vean la transparencia de administrar los recursos que no son nuestros, son los recursos del pueblo, y por eso vivo tranquilo, sin que nadie me indique con el dedo. Inclusive fui gerente del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Recordando todo su proceso en los cargos políticos que usted ha tenido, ahora en su vida, ¿cuál es el mejor recuerdo del Coca? Eso le digo, mire, hay tantas maravillas, como digo, que antes, qué bonito era enamorar a una mujer con el respeto, con una serenata, con un ramo de flores, porque yo pienso que la mujer es un ser tan especial y muy importante en la humanidad, tomando en cuenta que hasta Dios buscó una mujer para venir al mundo. Entonces, desde ese punto de vista, ese ha sido siempre mi concepto. Entonces, lo que mejor, como yo le decía, me ha pasado
es enamorarme y casarme aquí con mi esposa Luz Elvira Gaibor Moreira, que era maestra de la escuela Fray Mariano. Entonces, mire, nos casamos en 1972 y desde ahí nosotros planificamos los hijos que íbamos a tener, todo lo que íbamos a hacer a vivir aquí. En ningún momento por nuestra mente pasó irnos de aquí. Entonces, mire, tener 6 maravillosos hijos que no, como digo, me siento orgulloso de ellos, todos profesionales, como en esta entrevista a Magdi. Magdi Rocío es mi primera hija, ella es ingeniera en contabilidad y auditoría. Ernesto Patricio, él es abogado. Luego tenemos a Bolívar Napoleón, que es arquitecto. Mi cuarto hijo es médico, Melitón Junior. Él es médico especialista en medicina familiar y en cardiología. El quinto hijo es José Luis. Él es ingeniero en bioambiental y magíster en bioambiental también. Y el último, Byron David, es ingeniero en petróleos y magíster en sistemas de gestión. Entonces, mire, ¿cómo no voy a sentir orgulloso? El mejor recuerdo que llevo de tener una esposa que me acompaña todavía, en donde con el concepto que yo tenía del respeto, porque a una esposa hay que respetarle, es el ser humano más tierno que el hombre puede tener. Entonces, ¿cómo no tenerle, como digo, de una manera especial? Yo no sé por qué en los hogares se suscitan los problemas cuando no debieran haber problemas. Entonces, mire, ese para mí es el mejor recuerdo en cuanto a mis sentimientos, a la manera de ser, y es por eso que sigo adelante. Y fuera de ello, el recuerdo de haber compartido con los niños, con los jóvenes como maestro, en donde había la confianza. Ahorita usted no se puede acercar a un estudiante porque ya le van a acusar de acoso. En cambio, antes yo me acuerdo de mis estudiantes y ahí, por la moda mismo, tenía pelo un poco largo. Señor decía, le peinamos. Ven, eran las niñas toditos a peinar al maestro. Los padres de familia nunca dudaron de nosotros. Siempre nos dieron espaldas, pero ahí no había pues estos abusos de ninguna clase. Entonces queríamos a las niñas les queríamos como nuestras propias hijas. Les respetábamos, o sea, el respeto total, porque así era. Y en las formaciones, siempre, ahora creo que no les hacen ni formar, entonces les damos indicaciones de valores culturales. Entonces sería, primero, la parte sentimental, el mejor recuerdo que tengo de haberme casado en esa iglesita de allá, que la iglesia era en lo que es ahorita el comedor del Hotel La Misión. Ahí era la iglesia. Entonces ahí, mire, ese es el recuerdo, como digo, y luego el compartir con los niños y jóvenes en esta ciudad y haber hecho algo para la formación de ellos. Claro, es un muy bello recuerdo. No tuve la dicha de que usted fuera mi profesor, pero su esposa sí. Ella fue mi licenciada en la Escuela Presidente Tamayo en primer curso. Don Melitón, ¿cuál es el sueño principal que usted tiene para nuestra ciudad? ¿Qué nos puede comentar? Yo, como digo siempre, el sueño lo tuve, inclusive, como digo, por eso se hizo las obras, yo pensando a 25 años después, pero como decía, me he quedado corto. Hoy quisiera una ciudad bien estructurada, con todos los servicios básicos, esto, agua potable, alcantarillado, para todos los sectores, porque todos los seres humanos merecemos una vivencia digna. Entonces, ese sueño quisiera verle a este lugar con un malecón que vaya por el río Payamino
el río Napo, el río Coca, en donde podamos pasearnos tranquilamente, a lo mejor sin necesidad de tener policías cuidándonos. Claro. Entonces, en donde puedan disfrutar de la maravilla de la orilla de estos ríos. Eso sería uno de los sueños que tengo, y además de una juventud, de una niñez con valores cívicos, morales, que se introduzcan a la situación política, porque la política es el arte de servir, no el arte de servirse, que lo han confundido. Y yo siempre me recuerdo a veces de una situación que decía en una película nuestro gran actor Mario Moreno Cantinflas. En un discurso él decía que hace 2000 años un humilde carpintero de Nazaret dijo: amaos los unos a los otros. Pero parece que la humanidad ha entendido mal y ha comprendido que a lo mejor Jesús dijo: armaos los unos contra los otros. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros. Nos estamos olvidando de la amabilidad. Entonces, mi sueño sería retomar eso, que toditos, aquí los que nos conocemos, antes le abríamos las puertas: venga, pase, le damos alojamiento. Ahora no podemos, porque la delincuencia está por todos lados. A la vuelta Entonces, de la esquina. también queremos una ciudad que genere trabajo para los jóvenes. ¿Cómo es posible? Se gradúan en la universidad los jóvenes. ¿Trabajo? No. Experiencia. 2 años, 3 años. ¿Cómo pueden trabajar si recién salen de la universidad? Nosotros hemos hecho sacrificios, señorita Erika. Mire, yo para estudiar en el colegio, graduarme de profesor, el colegio más cercano, cuando yo vivía en Nuevo Rocafuerte, estaba en el Tena. Y en ese tiempo se viajaba a remo. Se hacía casi un mes para llegar al Tena. No había carretera. Así he estudiado. Ahora usted tiene el colegio a la esquina. La universidad tiene el internet. Si ya no quiere eso, y además de eso, debemos cambiar la mentalidad. Nuestro sueño aquí, no pensemos de que hay pobres ni ricos. Pensemos que hay seres humanos con inteligencia que podemos transformar las ciudades con nuestras ideas. El que es pobre es porque quiere ser pobre, nada más. Aquí hay que aprender a trabajar, si es posible desde pequeño. Pero ahorita le prohíben que el niño trabaje. Yo desde los 7 años trabajaba en diferentes partes. Los días domingos me ponía zapato para ir a misa. El resto andábamos así como cualquier niño. Pobre, eso hemos sido. Entonces, y nos sentimos orgullosos de haber sido así y de haber estudiado con nuestro propio esfuerzo por nuestro padre que tenía ese tipo de visión. Entonces, mire, ese es el sueño principal para que esta sea una bonita ciudad y que todos conservemos, o sea, cuidemos nuestras viviendas, veamos, hagámosle bonito, tengamos un jardincito. Esta parte de aquí, desde esta, hacia allá, ya fue declarado como, porque eso también pertenece al barrio 30 de abril. Ya. Sí. Esto está declarado zona turística. Todito el barrio está declarado zona turística. No sé si sabía usted. Ya está en el proyecto que hizo el... Bueno, entonces, mire, qué bonito. Si esto es declarado zona turística, entonces embellezcamos, buscamos que no haya la delincuencia. Esos son los sueños. Y tener aquí, qué bonito tener, por decir, una universidad. En donde vean a los estudiantes, porque es bonito verles a los estudiantes que vayan a recibir sus materias. Y por último también, mire, toditos. Si usted trabaja aquí, quiere decir que está afiliada. Están descontándole para pagar al seguro. Pero como usted es sana, no necesita. Claro, de jovencita no va a necesitar. Yo nunca utilicé el seguro social hasta
creo que cuando tenía 60 años o 65. Porque uno de joven, deportista, no Activo. necesita, pero ya de mayor necesitamos, otros van a necesitar. ¿Cómo es posible, señorita Erika, soñemos que esta provincia en 22 años no tenga un hospital provincial del afiliado? Apenas tengamos un dispensario. No es posible. Mientras usted conoce a nivel nacional cómo se roban la plata, cómo desperdician haciendo caducar medicamentos, y que no sean capaces de construir un hospital provincial del afiliado, a ver si alguna autoridad ha reclamado eso. Nadie. Nosotros formamos un comité para reclamar eso. Ya tenemos 3 años luchando en eso, más, ya vamos a 4 años. Entonces, luchando por que se construya este hospital provincial del afiliado, porque necesitamos. Hemos hecho gestiones hasta la presidencia de la República. Aquí, prefectura no nos ha dado bola. Alcaldía no nos ha dado bola. Gobernación no nos ha dado bola. Asambleístas, nada. Yo les he entregado personalmente nuestro proyecto. Y por último, le di el proyecto al defensor del pueblo, al doctor, al defensor del pueblo, que hasta ahora no les ha hecho una acción de protección constitucional, porque es un derecho que le asiste a usted, señorita, un derecho que les asiste a todos los trabajadores, porque somos afiliados y estamos pagando eso. Entonces, eso es un sueño, además de ser un reclamo, es un sueño para nuestra ciudad, porque eso nos ayudaría a tanta gente, al Seguro Social Campesino, a todos los sectores que en este tiempo de pandemia nos ha dado una serie de ejemplos. Yo veo que todo lo material, dinero, carro, lo que tengamos, no sirve para nada si no tenemos la salud del cuerpo y la salud del alma. Así es, don Benito. Hoy se celebra el Día de la Amazonía, 12 de febrero. ¿Usted de qué cree que nos debemos de sentir orgullosos de ser amazónicos? Y yo decía hace años, cuando teníamos esta época del 12 de febrero, sabía decir, venid compatriotas, ¿no? Saludaba a los compatriotas, pidiéndoles que conservemos la inmensa esmeralda que es nuestro oriente. Esto es definitivamente un paraíso, que tenemos el privilegio de vivirlo. El 12 de febrero no representa para mí y para mucha gente el descubrimiento del río Amazonas, porque el río Amazonas ya había. El río Amazonas lo existía, comercializaban los nativos, los ribereños nativos de aquella época, comercializaban hasta aquí. Existía el río Amazonas. Fueron los españoles los que descubrieron, no nosotros. Para nosotros representa una fecha de recordación, pero para un mejoramiento de toda nuestra Amazonía. Yo decía en la publicación de un pequeño librito que alguna vez publiqué, decía que Puerto Francisco de Orellana es el primer puerto de la Amazonía ecuatoriana, y que aquí Francisco de Orellana era la entrada a ese gran paraíso llamado Yasuní. Qué bonito que era. A mí me da gusto, señorita Erika, yo viví esa época maravillosa en donde no tenía que preocuparse. Yo he estado en Jatuncocha, que es las lagunas que están en el centro del Yasuní. He estado en Tambococha, que es donde están sacando el petróleo. He estado en todos esos lugares de pequeño, en una canoita manejando, viendo esas maravillas, en donde usted veían... y le decía que cada 29 de enero íbamos a la frontera a cantar el himno nacional y nos bañábamos en la desembocadura del río Yasuní. Y ahí venían a jugar con nosotros los delfines. Y los niños, vean, esa felicidad teníamos.
Entonces, yo pienso de que el 12 de febrero debe representar para nosotros que estamos viviendo en esta maravillosa tierra llamada Amazonía y que debemos conservarlo en todos los aspectos, socioculturales, demográficos, como le digo, cuidando esta naturaleza para que siempre sea así maravillosa, en donde muchas veces se decía, ¿dónde se desarrolló la novela Cumandá? Aquí. Okay. Cumandá, una mujer maravillosa de las profundas entrañas de la selva. Entonces yo quiero que ustedes, que son maravillosas aquí, porque usted ya se ha de vivir aquí, entonces sea así como Cumandá, todos los seres humanos, las mujeres, los niños, sean como esos ángeles que están cuidando esta selva, los jóvenes igual, o sea, todos ser unidos, ¿ya? Porque, mire, aquí lo que nos falta es la unidad. Claro. Y que el 12 de febrero también nos haga una reflexión de que necesitamos una policía que nos cuide, que sea más humana, en donde cuando por alguna cosa se coja al joven, a cualquiera, se lo trate bien, se lo cuide y se le reflexione, porque nunca, jamás la violencia va a traer la paz. Solo el amor y la paz traen el amor y la paz, porque eso es lo que queremos. Entonces nosotros, que un 12 de febrero, cuando recordémoslos en la gran familia de todos los que vivimos en la Amazonía, para hacerle grande a este paraíso que tenemos en nuestro Ecuador. Muchas gracias, don Melito, por brindarnos esa entrevista. Espero que se haya sentido cómodo y esta sería nuestra última pregunta. Gracias por conectarse a todas las personas que nos siguen por nuestras redes sociales MACO. Estaremos con nuevas entrevistas próximamente. Los invitamos a permanecer atentos. Hasta pronto.